Buenas tardes para toda la comunidad sanvicentina, para todos los compañeros concejales, para el ingeniero Juan José, para la concejala Gloria, la secretaria del consejo, para las demás personas que nos acompañan en las barras y para Camilo, el comunicador. Sean todos bienvenidos a la sesión de hoy, 28 de agosto, donde sabemos que el tema principal va a ser dar respuesta a las inquietudes generadas durante el cabildo realizado el pasado 19 de agosto. Secretaria, por favor, el orden del día. Buenas tardes. Orden del día propuesto. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, respuestas a los ciudadanos que participaron del Cabildo Abierto el 19 de agosto de 2023 para la modificación excepcional del PBOT. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, cierre de la sesión. Si algún concejal desea alguna modificación al orden del día, la puede hacer. Los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, a favor manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría, vicepresidente. Gracias, secretaria. Continuamos. Primera oración. El concejal Nelson, por favor, nos colabora con la oración. Gracias, concejal Nelson. Continuamos, secretaria. Segundo, verificación de asistencia. Mesa directiva. Juan Felipe Sánchez Osorio, presidente. César Ramiro Botero Marín, vicepresidente primero. Presente. John de Jesús Franco Acevedo, vicepresidente segundo. Presente, secretaria. Concejales, Blas Antonio Castaño Castaño. Presente. Román de Jesús Castaño Rego. Presente, secretaria. Edison Neider Castrillón Botero. Nelson de Jesús Henao Zapata. Presente. Germán Darío Espina López. Presente. Gloria Inés Quintero Cardona. Presente. Edwin Alonso Sánchez Agudelo. Presente. Elkin Uriel Zapata Zapata. Presente, secretaria. Hay suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones, vicepresidente. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Tercero, respuestas a los ciudadanos que participaron del Cabildo Abierto el 19 de agosto de 2023 para la modificación excepcional del PBOT. Bueno, como ya lo decía anteriormente, este espacio ya ha sido programado con antelación y en vista de que se debía realizar el cabildo abierto. También, obviamente, hace falta que a las preguntas que se generen, darle una respuesta, espero que sea pues también muy clara por parte del ingeniero, por parte del equipo de trabajo, y agradecerle a las personas que estuvieron participando en ese cabildo abierto, porque finalmente todo esto son bases para que esta corporación pueda aprobar un PBOT o una modificación excepcional pues que sea acorde a las necesidades, ojalá de las mayorías, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos acá la presencia del ingeniero Juan José, quien nos va a dar respuesta a esas inquietudes generadas. Tiene entonces, ingeniero, el uso de la palabra. Muchas gracias, concejal César. Un saludo entonces a todos los honorables concejalas, a la señora concejala, a las personas que nos ven a través de las redes, a las personas que nos acompañan en las barras. El día de hoy entonces vamos a dar las respuestas, como bien lo hemos mencionado, a las preguntas que se suscitaron en el cabildo abierto realizado en días anteriores. Para ello entonces se ha entregado una copia física y digital a la Secretaría del Consejo para que se le haga llegar entonces, bien sea en medio físico o digital, a las personas que se inscribieron al Consejo y que realizaron sus preguntas. Yo me voy a dirigir entonces en orden de las preguntas que se realizaron
Voy a ir mencionando entonces el nombre de las personas que participaron, las preguntas y sus respectivas respuestas. Entonces vamos a comenzar con las preguntas planteadas por el señor Octavio Alonso Espinosa Molina, quien tenía varias preguntas. La primera de ellas que decía: ¿qué reglamentación hay en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial con relación a la distancia que se debe dejar de la vía principal hacia los lotes para la cerca, bien sea en malla, alambre o cerca viva? Para responderle al señor Octavio esta primera pregunta, es necesario entonces decirle que el PBOT se acoge a lo que establece la ley 1228 de 2008, que dicen que los retiros a las vías deben estar o deben ser en función de el orden de las mismas, es decir, vías de primer orden, vías de segundo orden y vías de tercer orden van a tener retiros diferenciados, en donde las vías de primer orden deberán tener un retiro de 60 metros, es decir, 30 metros al lado y lado. Las vías de segundo orden deberán tener un retiro de 45 metros, es decir, 22.5 metros al lado y lado, y las vías de tercer orden deberán tener un retiro de 30 metros. Esto pues, digamos, en lo que está articulado como tal, o se articula en el acuerdo, específicamente en el artículo 33 que modifica el artículo 61 del acuerdo vigente. Es allí donde se dice que esas serán las distancias que se deben guardar respecto a las vías, y sobre esas distancias pues efectivamente no se podrán otorgar permisos de construcciones ni otro tipo de actividades, salvo en algunos casos donde se permitan algunas infraestructuras livianas y demás que sean previamente concertadas con la Secretaría de Planeación y que puedan ser posteriormente desmontadas cuando se necesite la sección de la vía, que finalmente pues se deja es para futuras ampliaciones y demás. Pregunta también además: ¿a qué distancia de la vía deben quedar las construcciones de la vivienda y las portadas? Pues una pregunta muy similar a la anterior. Todas esas áreas, entonces, digamos, las nuevas construcciones deben cumplir con esos retiros que establece la ley 1228, 60, 45 o 30 metros. Sí, desde el eje de la vía. Sí. Pregunta además: al costado de la parte alta de la vía hay lotes para viviendas y sacaron desagües. ¿Sí? Él está planteando básicamente unos desagües que se generan o que están saliendo hacia la vía principal de algunas áreas o de algunas zonas específicamente de escorrentía. Realmente el agua que sale o que viene de escorrentía, bien sea de vías o de obras internas de las parcelaciones o de las vías de las parcelaciones, no pueden ser conectadas al tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Porque el tratamiento de aguas residuales pues efectivamente está para las aguas, bien sea residuales domésticas o industriales según sea el caso. En este caso, lo que se debe hacer es un adecuado control por parte de la Secretaría de Planeación, donde las obras que estén sacando aguas de desagüe hacia la vía principal se realicen bajo condiciones técnicas adecuadas, porque realmente esas aguas efectivamente no pueden ser transportadas y tratadas conjuntamente con otras, y pues deberían conectarse y estar, digamos, generando el vertimiento de esas aguas provenientes de escorrentías hacia otras obras que estén en la vía. En caso de no existirse, pues deberán hacerse hacia la vía, y una vez la vía se adecúe o se organice con sus cunetas y demás, estas deberán guardar, digamos, condiciones técnicas para que no se dañe. Pero realmente reglamentación en función de las aguas que vienen de desagües o demás no existe a nivel general. Pregunta además si el Plan Básico de Ordenamiento Territorial contempla reglamentación con respecto al mantenimiento y conservación de humedales dentro de las parcelaciones. Esta es una pregunta interesante. En el artículo 61, que modifica el artículo 105, nosotros en el actual proyecto de acuerdo estamos diciendo que dentro de las áreas de conservación y protección ambiental están, entre otros, las zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de cuerpos de aguas, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, entre otros. En ese sentido, al realizar este tipo de actividades, bien sean o que estén este tipo de áreas de humedales o lagos, bien sean naturales o antrópicas, deben adquirir un carácter de protección y por ende deben ser o estar sujetas a las mismas reglamentaciones de las que estaría un humedal que esté o se defina por condiciones naturales. Dentro de ellas está, por ejemplo, que se debe garantizar una cobertura vegetal alrededor del mismo,
que no se podrán realizar intervenciones como vías u otros elementos cercanos o alrededor del área de influencia del mismo, que deberán guardar una zona de inundación, que deberán acoger lo establecido en términos de usos por el acuerdo 251, donde se dice que básicamente son suelos de protección. Entonces sí queda como tal reglamentada esa zona como suelos de protección ambiental. Además de ello, pregunta si el PBOT contempla espacio peatonal que debe existir en las vías, específicamente algunas vías principales o terciarias, y pone unos ejemplos en la vía del crucero, entre otros. Entonces, la respuesta es sí. Digamos que las secciones viales que se proponen para las vías terciarias son, por ejemplo, una calzada de 5 metros con cunetas de 50 centímetros a lado y lado para las vías terciarias. Para las vías terciarias en centros poblados rurales se proponen entonces, o se propone una calzada de 5 metros con cunetas de 50 centímetros a lado y lado y un andén de 2 metros de ancho que permite entonces la circulación de las personas. Para las vías secundarias, estas áreas pueden estar, digamos, definidas temporalmente en lo que establece, digamos, la zona de los 22.5 metros que se deben dejar como espacio vacío. Además de ello, después de esas áreas se deberían dejar entonces algunas calzadas de desaceleración, franjas de aislamiento y demás para ingresar a los proyectos. Dentro de las preguntas, nosotros le dejamos esquematizado con unas figuras cómo es que se proponen cada una de las secciones para que sea más fácil entenderlo. Pregunta además, ¿cuál es la retribución que se hace a la comunidad en las veredas donde se permiten las parcelaciones? Acá digamos que es muy importante retomar lo que hemos hablado ya en algunas ocasiones, en donde partimos que las veredas que hoy se permiten para parcelar son principalmente La Porquera, Chaparral, San Antonio, La Enea, Ovejas, Guamito, Potrerito, Corrientes, entre otros, con un área aproximada de 5.446.63 hectáreas. Con la modificación que nosotros proponemos desde la administración municipal, se propone la reducción de esas áreas de vivienda campestre en algunas veredas como Ovejas, Guamito, La Enea, Chaparral, Las Hojas, La Floresta, Piedra Gorda, La Cabaña, entre otras, quedando entonces con un área total de 4.092. Eso nos da aproximadamente una reducción de 1.400 hectáreas, 1.500 hectáreas. En las áreas donde efectivamente todavía permanecen el uso de suelo o las áreas de actividad relacionadas a la vivienda campestre, claro que hay beneficios en términos de, debido a que las parcelaciones para poder acceder a una licencia deben garantizar o deben generar el pago de unas obligaciones en términos de vías, espacios públicos y equipamientos. Lo que establece el POD es que esos espacios públicos y equipamientos pues deberían estar ubicados en áreas cercanas a donde se está implantando el proyecto y que claramente beneficiará a la misma comunidad. ¿Qué tipo de equipamiento y qué tipo de espacio público se debe realizar? Pues eso digamos que se concerta previamente con la Secretaría de Planeación, pero lo que se buscaría es que efectivamente todas esas compensaciones puedan ir en pro de la comunidad que habita alrededor de los proyectos. Entonces ahí se deja, digamos, como algunas de las ventajas en términos de inversión de infraestructura, mejora de servicios, promoción de actividades económicas, conservación ambiental y demás, pero básicamente se resume en eso, en el pago de las obligaciones que deberían entonces ir directamente a esas zonas de influencia de los proyectos. Paso entonces a responder las preguntas del señor Arbey Carmona Galeano. Entonces él hablaba acerca de una reorganización de los centros zonales y proponía un nuevo centro zonal. Esta reorganización de los centros zonales, así como la redelimitación de las veredas, fue un tema, como ustedes pudieron observar, concejales y comunidad, muy recurrente en todo el Cabildo. Muchas personas manifestaron la necesidad de realizar una redelimitación de las veredas porque efectivamente los límites no están coincidiendo con lo que histórica y culturalmente las personas consideran debe ser. Esta redelimitación de las veredas pues realmente no es del resorte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ¿sí? Nosotros acá bajo esta figura no podríamos reordenar ni el distrito agrario, que es otro elemento que vamos a hablar más adelante, ni las veredas, pero sí se deja como un proyecto estratégico dentro del programa de ejecuciones para que en la brevedad, es decir, en el mediano plazo,
porque ya estamos ya no podemos en el corto, sino en el mediano plazo, se realice esa redelimitación de las veredas, el cual, entre otras cosas, pues debe tener digamos, un aspecto participativo y comunitario muy fuerte para no cometer, digamos, los mismos errores en términos de la redelimitación. Entonces, aunque desde el PBOT no se puede reorganizar aún, sí se está dejando como un proyecto estratégico para su reorganización. Entre otras cosas, pues es un tema que desde la fase de evaluación y seguimiento ya se ha avisorado. Nos pregunta además cuál es el cambio de las áreas de vivienda campestre y pregunta puntualmente si hay algún aumento o reducción en esas áreas. Como lo acabo de mencionar, efectivamente pues hay una reducción de aproximadamente 1.400 hectáreas, pero sí también hay 2 polígonos nuevos de vivienda campestre que se incorporan, ¿sí? Además de las que se quitan, que vuelvo a mencionar, se reducen las veredas Ovejas, Guamito, La Enea, Chaparral, Las Hojas, La Floresta, Piedra Gorda y La Cabaña. Existen entonces 2 polígonos de vivienda campestre que se adicionan como tal. Uno de ellos en la vereda El Potrero y la vereda Compañía Abajo, ¿sí? Estas áreas, digamos, que corresponden específicamente a dinámicas que se identificaron de parcelación preexistentes y que se consideran no necesarias incluir dentro de esas áreas de vivienda campestre. Como les digo, acá se adicionan esos 2 polígonos y se reducen otros para un total de reducción de aproximadamente 1.400 hectáreas. Y pregunta además, ¿cuántas son las viviendas por hectárea? ¿Cuál es la densidad para los centros poblados rurales y cuál es la altura que se permitiría para esas áreas? Entonces, en el artículo 143 del proyecto de acuerdo que modifica el artículo 262 del acuerdo vigente, se establece que los centros poblados rurales, que para el tema de asignación de usos, en el presente modificación se denominan zonas residenciales rurales, la densidad máxima es de 15 viviendas por hectárea. ¿De dónde sale esta densidad máxima? Sale de lo que establece el acuerdo 392 de 2019 de Cornare, que establece o define los aprovechamientos máximos en centros poblados, suelos suburbanos y áreas de vivienda campestre. Y allí se dice que para el municipio de San Vicente las densidades máximas permitidas en centros poblados rurales serán de 15 viviendas por hectárea. Asimismo, se establece que para los centros poblados rurales se permitirá una altura máxima de 3 pisos o de 9 metros para la construcción de viviendas nuevas, siempre y cuando no sobrepase pues las densidades que acabo de mencionar, y que adicionalmente para esas áreas los predios podrán tener un índice de ocupación de hasta el 30% del área neta, ¿sí? Eso es lo que se establece específicamente para los centros poblados rurales. Sigo entonces con las preguntas y paso a las preguntas realizadas con el señor José Joaquín Castaño Quiseno. Y pregunta entonces, ¿la organización de los centros zonales en el centro zonal Las Minas se mantiene? Plantea entonces unas inconsistencias para algunos límites, entre ellos para la vereda de la Enea. Estas, digamos, que se responde conjuntamente con las preguntas anteriormente planteadas. Dentro del PBOT o dentro de la modificación del PBOT nosotros no estamos o no podemos generar la reorganización de esas veredas, pero sí se deja como un proyecto estratégico. Ahora más adelante el alcalde pues creo que hará unas precisiones al respecto, pero la idea es que quede como un proyecto prioritario. Pregunta además si el Cerro La Montera dejó de ser un patrimonio natural. No. En el artículo 71 del proyecto de acuerdo que modifica el artículo 127, que se denomina patrimonio natural, se dice: el patrimonio natural de San Vicente Ferrer se constituye en gran riqueza y debe ser valorada y aprovechada por residentes y visitantes, y está compuesta por una serie de cerros, miradores, cascadas, valles y demás, dentro de los que se encuentran La Montera, que es por el que él pregunta, Cerro Morrito, Mirador Alto del Indio, La Compañía, Guasirú, San Eusebio, San Gervasio, Cascada Los Cachos, Piedra San Vicente, Valle de Ovejas, Valle de Corrientes, Valle de la Magdalena, Valle del Cabullo y Alto de la Cruz de Piedra. Entonces no se deja o no se quita ese cerro ni ningún otro de los que ya establece el actual acuerdo como patrimonio natural. Y esas áreas hacen parte de los sistemas de protección ambiental dentro del sistema orográfico. El señor José Joaquín además dice que se deben revisar algunas inconsistencias
en extensiones de algunos artículos. Se revisaron los artículos que el señor mencionaba, pero realmente no encontramos inconsistencias en las áreas. Si él considera, pues, digamos, personalmente nos puede decir dónde los evidenció, pero nosotros hicimos un chequeo en términos de áreas y no hay inconsistencias en las áreas que él plantea. ¿Qué control se hace para cumplir los retiros a las vías? Pues como lo acabo de mencionar, de entrada el primer control es que quede adecuadamente descrito dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, efectivamente que se cumpla con lo que establece la Ley 1228 del 2008 y adicionalmente en caso de que alguna persona incumpla con los retiros o con lo que se le otorga como restricciones en la licencia urbanística, pues entonces será tarea de inspección de policía también generar medidas que pueden ir desde sanciones, revocatorias de la licencia, demolición y demás en áreas donde se haya construido sin permiso o áreas en las cuales no se haya otorgado una habilitación de construcción por estar en un retiro y aún así se haya hecho. ¿Qué pasa con los lotes que quedan inmersos en los retiros de la vía? Entonces, según lo que establece la misma Ley 1228 del 2008 y que está acogido en el acuerdo, en el proyecto de acuerdo, las áreas de retiros de las vías no pueden tener construcciones. Allí no se pueden habilitar bajo ninguna circunstancia construcciones. Salvo en algunos casos unos permisos temporales para actividades livianas o infraestructura que se pueda desmontar, que insisto, será, digamos, objeto ya de una negociación con planeación para evitar que se estén ocupando áreas que efectivamente se vayan a necesitar más adelante. Sigo con las preguntas y paso entonces al señor Rolando Albeiro Castaño Vergara. La primera pregunta que plantea es: si se propone una densidad de 2 viviendas por hectárea en las áreas de producción, ¿cómo se incorpora el concepto del condominio campesino? Entonces, efectivamente las áreas de producción tienen una densidad máxima hoy propuesta por esta modificación de 2 viviendas por hectárea, es decir, subdivisiones de 5.000 metros. No obstante, en el artículo 133 del proyecto de acuerdo que modifica el artículo 252 se establece la figura del condominio campesino, que me permito leer. Se entiende como una evolución de la vivienda campesina en la medida en la que la familia evoluciona. Tiene el propósito de permitir la permanencia de los hijos y sus respectivos consortes para que sigan haciendo parte del grupo familiar que trabaja la tierra. No se fracciona el suelo, se van adosando viviendas a la existente en la medida en la que la explotación de la tierra permita el sostenimiento de las personas que allí habitan. Cualquier fraccionamiento que se haga de la tierra está exento de la posibilidad de generar nuevos aprovechamientos. Estos condominios se considerarán conforme al ordenamiento jurídico vigente para las parcelaciones productivas y se regularán para la disposición especial que se establece en el presente PBOT. Además de ello, en el parágrafo 5 del artículo 143 del proyecto de acuerdo, que modifica el artículo 262, dice específicamente que para las áreas que tengan un tratamiento de condominio campesino en los suelos de producción, la densidad no será de 2 viviendas por hectárea, sino de 4, ¿sí? Para garantizar que efectivamente las personas que por algún motivo requieran ceder una porción de su tierra a los hijos o que de cierta manera, pues bajo las dinámicas que son comúnmente descritas en el campo, se puedan hacer hasta una densidad máxima de 4 viviendas por hectárea, ¿sí? Entonces esa figura de condominio realmente pues sí es una figura muy buena para poder desarrollar o generar una densificación mayor en áreas donde efectivamente se demuestre que es un condominio campesino. Esto no se puede obviamente interpretar como otro tipo de condominios campestres ni nada, sino que efectivamente por eso se define específicamente la definición de condominio campesino. ¿Cómo se piensan promover las reservas de la sociedad civil? Efectivamente, pues en el proyecto de acuerdo hay algunos proyectos en el componente programático que van enfocados en estas áreas. Por ejemplo, el proyecto 1 de la estrategia 1 del objetivo 12 y la política 2 está relacionado a la información y sensibilización dentro de las cuales se deben entonces generar. Discúlpenme un momento. Se deben generar procesos de socialización donde se definan entonces la importancia de generar iniciativas por parte
de los privados para conservar áreas. Otro que es quizá el más importante son los incentivos económicos. El proyecto 1 de la estrategia 3 del objetivo 2, del objetivo 1, perdón, de la política 2, se denomina disminución del impuesto predial a dueños de predios en porciones o en proporciones en áreas de bosque natural o suelos protegidos. Y además de eso, está el proyecto 2 de la misma política que habla de la inversión en pago por servicios ambientales. En ese sentido, el PBOT trata de incentivar la conservación ambiental por parte de particulares, en los cuales obviamente, o a partir de los cuales se pueden generar ciertas exenciones en términos tributarios, incentivos económicos, dentro de los cuales están reglamentados también el pago por servicios ambientales, que buscan fomentar este tipo de áreas. Pregunta también el señor Rolando, ¿cómo va a quedar el tema del distrito agrario? Así como se habla para la redelimitación de las veredas, la redelimitación del distrito agrario se deja como un proyecto estratégico. Este proyecto también está dentro del componente programático del PBOT y básicamente lo que busca es que se redelimite con base en las actualizaciones que se han realizado en la reducción de las áreas de vivienda campestre y demás, un nuevo distrito agrario. Ese distrito agrario claramente debe ser aprobado mediante acuerdo municipal, es decir, debe ser aprobado por ustedes, señores concejales, y digamos que queda también dentro de la vigencia del mediano plazo, es decir, para elaborar una vez se apruebe el proyecto en caso de ser aprobado. La delimitación de las veredas, ¿cómo se pueden redefinir los límites veredales? Pues nuevamente este es un proyecto que queda dentro del componente programático, no es del resorte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Pregunta también el señor Rolando por la inclusión de los suelos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en la presente modificación. Como ustedes recordarán, concejales, y a toda la comunidad, en las socializaciones que hemos hecho, uno de los elementos que sustentan la revisión es precisamente dentro del suelo urbano generar unos usos que estén acordes o que permitan la construcción tanto de la BIS como de la VIP. Es fundamental, y además de eso, digamos que dentro de los suelos urbanos y dentro de los suelos de expansión, en las áreas residenciales se permite este tipo de uso para que efectivamente la alcaldía pueda entonces destinar áreas que sean necesarias para la construcción de este tipo de proyectos y que finalmente buscan entonces es que haya una accesibilidad de vivienda por parte de todas las personas. Y finalmente, el señor Rolando pregunta acerca de la incorporación del plan de adaptación al cambio climático. Este plan de adaptación al cambio climático no se ha tomado, digamos que no se ha incorporado como proyecto, pero es una idea interesante para incorporar dentro de los programas que se deben desarrollar. Este componente, digamos, a plan de adaptación al cambio climático, en la respuesta que se le da, se le dice que se ve muy viable incorporarlo dentro de los planes, programas y proyectos y debería tener entonces una evaluación de la vulnerabilidad, diseño de estrategias, fomento de resiliencia, participación ciudadana, monitoreo de evaluación, integración en la planificación urbana, educación y sensibilización y cooperación y financiamiento, que son algunas de las etapas que debe surtir estos planes de adaptación al cambio climático y que consideraría también, pues ya desde un aspecto técnico es fundamental incorporar dentro del ordenamiento territorial. Entonces es un tema que puede ser totalmente incorporado. El señor Ramón Giovanni Galvis Rubio pregunta, ¿qué va a pasar con las licencias que se han dado y que de cierta manera pues podrían generar algún incumplimiento, por ejemplo, con el tema de los retiros a vías y demás? Acá, como respondí hace un momento, pues se debe hacer un adecuado control urbanístico por parte de la Secretaría de Planeación, pero también por parte de la Inspección de Policía, en donde efectivamente se generen, digamos, sanciones o demás a personas que incumplan con lo que establece la norma en términos de licencias urbanísticas o en términos constructivos. Paso entonces a las preguntas del señor Hernán Eugenio López. La primera es, verificar los límites reales de las veredas, habla específicamente de la vereda San Antonio. Esta pues como les dije es una pregunta bastante común, es un proyecto que en caso de aprobarse el PBOT debería ser de los primeros que se emprenda, ¿sí? Queda dentro del componente programático y propone aumentar el tamaño de los lotes en áreas de vivienda campestre.
Entonces al señor Hernán Eugenio se le da una respuesta relacionada a la vivienda o a la densidad de vivienda que hoy en virtud del acuerdo 392 se está permitiendo o se permite dentro del proyecto que se está estudiando por parte del Consejo, que es de 3 viviendas por hectárea para parcelaciones y 4 viviendas por hectárea para condominio. Estas densidades, insisto, no son densidades que salen de cierta manera de análisis del municipio, ni mucho menos, sino que son las densidades máximas que se pueden establecer por parte o que están regladas por parte de la autoridad ambiental, en este caso específicamente relacionadas en el acuerdo 392 de 2019 de Cornari. Es allí donde se establecen las densidades máximas para las viviendas o las áreas de vivienda campestre y son las que se están tomando. Paso entonces a las preguntas del señor Jorge William Arbeláez Aramillo y pregunta: ¿cuál es el beneficio con el incremento de los centros poblados y quién se beneficia? Esta pregunta es fundamental. Como lo hemos visto acá, una de las principales inconsistencias que se generan es en la delimitación de los centros poblados rurales. La delimitación actual no corresponde a la realidad de lo que se evidencia en el territorio. Hay límites que están partiendo casas, hay límites que están partiendo lotes, hay límites que están partiendo hoy áreas de comercio y demás que están preexistentes desde hace muchos años. Entonces, la reorganización de los centros poblados rurales beneficia a todas aquellas personas que, teniendo la dinámica de centro poblado rural, hoy no cuentan con ese uso de suelo dentro del plan de ordenamiento territorial. Aquí en la respuesta va a encontrar unos mapas de lo que se amplía tanto en el centro poblado Chaparral o las partidas como en las hojas, así como las respectivas áreas. Además de ello, la importancia de incorporar personas o nuevas viviendas hoy existentes dentro de los centros poblados radican, por ejemplo, en mejoras de infraestructura en términos de vías, acceso a servicios públicos, mitigación de riesgos. Por ejemplo, se hizo un estudio básico de amenaza y riesgo para los centros poblados rurales para definir las medidas de mitigación por inundación, movimiento en masa y avenidas torrenciales, inclusión o construcción de espacios públicos y áreas de recreación. Y en términos generales el concepto pues, que se involucra en todo el plan de ordenamiento territorial, que es el concepto de desarrollo sostenible. Entonces sí hay unos beneficios muy importantes para la población que hoy es incorporada dentro de los centros poblados rurales. Pregunta: ¿cuál es el beneficio para el municipio si es de vocación agrícola el crecimiento en construcciones? Si estamos preparados para los cambios en el corto y mediano plazo y si el loteo que se está generando actualmente no es una manera de desplazar. Y efectivamente, pues precisamente por eso es que hoy se propone una reducción muy significativa en las áreas de vivienda campestre, tratando de quitar esas inconsistencias entre las áreas de protección ambiental, las áreas de producción y las áreas que el actual acuerdo permitió como parcelaciones, ¿sí? Entonces de ahí es que la importancia de este proyecto y la aprobación del mismo es fundamental para tratar de conciliar los usos de suelo. Entonces efectivamente, en caso de no aprobarse, estaríamos viendo entonces un desplazamiento y una inconsistencia en áreas donde efectivamente hoy hay otras dinámicas. Dinámicas, por ejemplo, en algunas veredas como Chaparral para la protección de acueductos o de zonas de recarga de acuífero, dinámicas en algunas áreas como Ovejas, Guamito y demás para la producción agrícola, entre otras muchas áreas del municipio. Pregunta: ¿cuál es la proyección de vías e infraestructura que tiene el Plan Básico de Ordenamiento Territorial? Aquí uno de los principales sustentos que tiene la modificación es la incorporación del Plan Vial Municipal. Un plan vial que se elaboró entre los años 2020 y 2021 y que fue aprobado también por el Consejo Municipal. En ese plan vial están identificadas cuáles son los proyectos estratégicos, por ejemplo, a nivel urbano, en términos de colectores, vías de servicio, vías peatonales y demás. Asimismo, se proponen proyectos estratégicos para la construcción de vías entre corrientes, por ejemplo, algunas vías que conecten en la zona norte y en la zona sur. Todo eso está establecido en el plan vial que ya fue aprobado y que se está incorporando dentro de la actual modificación. De allí también la importancia de la aprobación de este acuerdo para incorporar esos proyectos que están en ese plan vial que ya fue aprobado por el municipio dentro del componente programático del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Pregunta, y aquí le doy paso al alcalde, acerca del contrato de consultoría, los criterios que se tuvieron en cuenta para la convocatoria.
alcalde, sí. Bueno, muchas gracias, Juan José. Como todos saben, este proceso de revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial no es una revisión de largo plazo, sino que es una revisión de norma urbanística. Nosotros, en aras pues de optimizar el recurso y todos nosotros no tenemos ningún proceso de consultoría ni de contratación a empresas que se dedican a esto, sino que utilizamos partes de profesionales que incluso los hemos estado utilizando para apoyar las labores de la Secretaría de Planeación. Por ejemplo, en el tema de gestión del riesgo, el geólogo nos ha estado ayudando con varios procesos que se vivieron en la ola invernal, nos ayudó a apoyar varios proyectos que teníamos también en algunas zonas y algunos apoyos para viabilizar proyectos con Cornare, al igual que obviamente el urbanista que también teníamos, que nos apoyó con el proyecto de Pueblo Blanco y todo ese tema de socialización. Entonces optimizamos esto con la ventaja que los recursos se pueden mostrar muy claramente cuánto se le paga a un profesional. Cuando se hace un proceso de consultoría, usted puede decir, pagamos 300, 400, 500 millones de pesos y ya el equipo consultor pues distribuirá los recursos como sea y tendrá unas ganancias. Aquí el recurso está optimizado única y exclusivamente en el pago de los profesionales que requeríamos, porque inicialmente ni siquiera era la elaboración de todas estas modificaciones, sino que era el diagnóstico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para definir las acciones a implementar. Ustedes saben que esto no es fácil, es un tema que nosotros desde la administración anterior venimos estudiando. Si bien nosotros en el Consejo se aprobó un PBOT al que le teníamos mucha fe, en la implementación es que nos damos cuenta de muchas situaciones que se presentan. Y no solamente en la implementación, sino que cuando nosotros como concejales aprobamos, nosotros en ese PBOT le dimos 2 facultades específicas a la administración, una de ellas para que reglamentara el manual de urbanismo y tenía 1 año posterior a la aprobación, y otra para que reglamentara la subdivisión rural y tenía 6 meses para la implementación. Por eso es que ahorita en este PBOT, para evitar eso, nosotros ya está todo organizado, está todo eso, para que se apruebe y no se tenga que extender, porque en ese momento también tuvimos esa situación que a veces la comunidad desconoce, que se amplió ese plazo también para que la administración reglamentara esos 2 ítems posterior a la aprobación del PBOT. Entonces, todo esto hicimos todo ese diagnóstico de todos esos documentos de estudio y se hizo mediante los profesionales de planeación y ya posteriormente con ellos mismos, porque también los tuvimos para apoyar el plan vial, para apoyar diferentes proyectos, los aprovechamos para hacer esta revisión excepcional de norma urbanística y obviamente así tener un ahorro significativo de los recursos del municipio. Gracias, alcalde. Continúo entonces con las preguntas del señor Evelio Gómez Orozco. Bueno, realmente dentro de su intervención manifestó una pregunta y es: ¿a qué se enfoca la presente revisión? Y es una pregunta pues muy interesante que permite pues recordarle a toda la comunidad la importancia de este tipo de revisiones. En el documento de evaluación y seguimiento, señor Evelio, están consignados todos los motivos que sustentan la presente modificación. Para resumirlo, se encuentran entonces: seguimiento y evaluación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, en el cual básicamente se identifican las inconsistencias que ya hemos abordado previamente, corrección de esas inconsistencias cartográficas, actualización de la estructura ecológica principal y de las áreas de conservación y protección ambiental a raíz de las nuevas determinantes ambientales que incorpora Cornare, mejora de espacio público a partir del inventario de espacio público y los proyectos de espacio público urbanos y rurales, incluyendo centros poblados rurales, que se realizó, la planificación vial y de centros poblados rurales a partir de la incorporación del plan vial municipal, como lo acabo de decir, y de la reorganización y redelimitación de los centros poblados rurales Chaparral y Las Hojas. Un tema de adaptación al cambio climático, gestión de amenaza y riesgo por la elaboración de los estudios básicos de amenaza y riesgo, la incorporación de determinantes del ordenamiento espacial del territorio, como es el acuerdo
406 que habla de la suburbanización, que ese lo tocamos acá en sesión del Consejo, el acuerdo 392 que habla de las densidades, que lo hemos mencionado bastante el día de hoy, renovación integral y embellecimiento urbano y el tema final de análisis poblacional. Finalmente lo que se busca, digamos, armonizar es principalmente preservación agrícola y agroforestal, que son las dos categorías de producción que establece el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Las áreas de conservación y protección ambiental aumentan, reducción de conflictos en términos de cartografía, una planificación ordenada, entre otros muchos aspectos que son los que estamos tratando de abordar con la presente modificación. La señora Lina María Castaño Montoya realizó algunas preguntas y es: ¿cómo se aborda el tema del uso comercial y para evitar los conflictos tanto urbanos y rurales? Según lo que hemos mencionado ya a lo largo de este tiempo, uno de los principales, digamos, elementos que fundamenta esta revisión es la articulación de nuevas determinantes que de entrada necesariamente tienen que llevar a la reorganización de las actividades, tanto urbanas como rurales. Eso nos permitió entonces, dentro de las tablas de asignaciones de usos, aprovechamientos y usos específicos, poder generar armonizaciones tanto en la zona urbana como en la zona rural. En la zona urbana, por ejemplo, se hace una reorganización de las áreas del sector comercio, por ejemplo, se hace una actualización de las áreas de equipamientos, infraestructura vital para los servicios públicos, infraestructura relacionada al espacio público y demás, y cada una de esas asignaciones que van en función, entre otras cosas, por ejemplo, alturas y otros temas urbanísticos importantes, se reorganizan con base en tratar de prevenir los conflictos a nivel de uso tanto urbanos como rurales. Y si hablamos de los conflictos rurales, pues ahí sí tenemos que traer a colación todo lo que hemos hablado en esta sesión y en sesiones pasadas, donde a partir de la reducción de las áreas de vivienda campestre se busca la reducción de conflictos con suelos de protección ambiental y con áreas de producción específicamente. Pregunta además la señora Lina María Castaño Montoya: ¿dónde quedará el uso industrial? El uso industrial queda como un uso industrial de bajo impacto, reglamentado específicamente en los corredores suburbanos, que si ustedes recuerdan, nosotros en este caso tenemos 3 corredores suburbanos: corredor suburbano San Vicente La Floresta, corredor suburbano San Vicente La Travesía y corredor suburbano San Vicente Viejo Farol. Eso es sobre las 3 vías principales: vía que comunica al crucero, vía que comunica al municipio de Concepción y vía que comunica al municipio de Peñol Guatapé, ¿sí? Hasta 3 kilómetros de distancia. Y finalmente aborda una pregunta pues, que fue similar a la que algún otro participante realizó, relacionada al uso de suelo para viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, donde ya se dio respuesta al respecto, y es que efectivamente dentro del suelo urbano se están dejando áreas que permiten el desarrollo de este tipo de viviendas para la construcción y para digamos la planificación de futuros proyectos en esta materia. Bueno, yo quiero también complementar solamente las respuestas y ya pues haciendo un pequeño resumen. Juan José de Toma fue muy en detalle de las preguntas de cada una de las personas, pero también ustedes pueden evidenciar, concejales, que muchas preguntas que eran reiterativas tenían que ver con puntos, por ejemplo, el tema de los límites veredales, definición de los centros poblados y temas que tienen que ver con control urbanístico. Ahí es donde nosotros estamos buscando es que la norma sea clara. Mire, para mí ha sido muy difícil, estas administraciones han estado cargando desde muchas dificultades. Nosotros desde el primer año de gobierno empezamos a hacer estudio de todas esas dificultades que se tenían. Yo hubiera querido que este POT lo hubiéramos pasado mucho antes, pero ustedes también tienen que entender que todos estos aspectos tienen que ver con Cornare. Muchas de las discusiones que a veces tienen los ciudadanos conmigo o con el consejo sobre el POT, a mí me toca llevarlas a Cornare. Al principio tuvimos muchas dificultades para que nos aceptaran esta revisión, incluso porque tuvimos algunas reuniones donde habían algunos profesionales que estuvieron en la revisión de 2017.
Les cuento esto porque también fue muy complejo. En algún momento ellos defendían que la revisión del 2017 se había hecho bien. Entonces yo llegué a decirles, vea, están estos, le hacía lista de 10, 15 errores y ellos decían, no, eso no puede ser posible. Y yo, entonces si ustedes eran los funcionarios, miren que no revisaron bien. Entonces por eso esta revisión tenía que pasar por todo ese proceso con Cornar, que yo sé que lo hicieron exhaustivamente porque no querían que nosotros les reclamáramos a futuro que hubieran dejado pasar un POT con algunas inconsistencias como pasó en el 2017, que yo no sé al final si la revisión de esa cartografía realmente sí el proyecto sí se hizo en detalle pues por la entidad de los profesionales, porque aquí también, si bien ustedes son concejales, yo fui concejal, hay un tema técnico que es aprobado obviamente por la autoridad ambiental y hay un tema técnico también que se debate de acuerdo a los estudios que se hagan. En ese momento, no es por conocimiento o desconocimiento, nosotros no teníamos estudios de detalle, por ejemplo, de amenaza y riesgo sobre algunos centros poblados, sobre el casco urbano. Habían muchos detalles que nos faltaban para tener pues como el sustento para conocer mejor el POT. Ese fue un proceso que se llevaron casi 6, 7 años, 2 administraciones, porque no empezó con la anterior administración, sino aproximadamente en 2014 se empezó la estructuración. Yo siendo candidato al consejo fui a la socialización de lo que iba a ser el PBOT. Después, posteriormente, tuvieron un equipo consultor distinto, se cambiaron muchas cosas, muchos detalles, entonces era muy complicado por mucho conocimiento que uno tuviera llegar a entrar tan en detalle, y al momento de la implementación es que se empezaban a evidenciar algunas dificultades. Nosotros incluso también le radicamos algunas cartas al alcalde en su momento, pidiendo que se revisara bien esa reglamentación que se iba a tener con la subdivisión rural, con el manual de urbanismo, que casualmente, por eso es que yo digo que si bien nosotros en el consejo lo estudiamos juiciosamente, hay un tema del manual de urbanismo que se dejó facultado al alcalde y muchos de esos documentos son medio contrarios al documento original. Y la subdivisión rural también, que estaba causando algunas molestias en el campo porque se estaba aplicando un concepto de UAF muy cerrado y no estaban considerando algunas excepciones que tenía la norma. Todo eso nos tocó vivirlo, nos ha tocado conocer lo que ha pasado. La revisión obedece también, porque nosotros lo hemos dicho, en su momento en el 2017 se hizo una planeación a 12 años. Mire, lo que nosotros pensábamos en ese momento, lo que estaba pasando en el oriente, que iba a pasar a 12 años con las parcelaciones y todo, con la pandemia y con todo, se activó y se desarrolló casi que en 6 años, ya casi que lo que llevamos del 2017 ahora, se cumplieron todas esas metas, todo eso que nosotros estábamos en las proyecciones, que iba a ser a 12 años, se dio ahora. Entonces es por eso también que nosotros no hemos tomado el tiempo para concertar con Cornare, para revisar bien y que este documento quede muy bien construido y que no nos pasara lo que nos pasó en el anterior PBOT. Para nosotros fuera muy sencillo pues simplemente decir, no, pues no lo pasamos ya que sea responsabilidad del otro alcalde, pero nosotros llevamos más de 3 años trabajándole a este documento. Hay municipios que empezaron antes que nosotros y no han podido concertar con Cornare. Hay municipios que no han hecho ni siquiera la primera revisión. Hay municipios que hicieron una en el 2003, 2004 y no han logrado hacer la segunda. Y eso está así, porque como lo hemos dicho, ese tema del ordenamiento territorial apenas casi que lo están implementando en Colombia. En los acuerdos de La Habana incluso quedó un capítulo especial donde hablan que para los municipios PEDET el gobierno va a pagar todas las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial, el catastro multipropósito y todo eso, porque son figuras que apenas se están implementando. Todo el mundo habla de unas cosas muy bonitas, que catastro multipropósito para tener información en los municipios, que unos esquemas de ordenamiento territorial muy ajustados, pero todos te entenderán que apenas estamos conociendo nuestro territorio. Y los que creíamos que lo conocíamos, de un momento a otro nos dimos cuenta que habían muchos aspectos que han cambiado de un momento a otro por la pandemia, por el desarrollo de las grandes ciudades. Mire, es que solo lo que está pasando en Medellín es crítico. Hoy Medellín es la segunda ciudad más visitada de Colombia. Es una de las ciudades donde más se está incrementando el costo de la vivienda.
es la ciudad donde más extranjeros están viniendo, y no solamente eso, vienen al oriente. Entonces, esas dinámicas que se nos salían de cualquier proyección son las que tenemos que considerar ahora en el momento de la implementación de este PBOT. Y yo tengo toda la tranquilidad del mundo en todo el proceso que hemos hecho, porque lo estamos haciendo para cumplir y tener un mejor documento. Y es verdad, trabajamos todo lo que más pudimos. Juan José es testigo de eso, todo el equipo, los secretarios de planeación que hemos tenido para sacar este proyecto lo antes posible, pero siempre hay que cumplir unos tiempos con CORNARE, con el CTP, con la estructuración, con la revisión, con todo eso, y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, nosotros aspiramos pues que hayamos podido dar respuesta a las inquietudes de la comunidad, también dándole claridad que muchos elementos de los que se ha hablado no son competencia del PBOT, pero que también se puede incluir como planes, obviamente para que se trabaje en la próxima administración. Es evidente que una de las actividades importantes que tiene que hacer el próximo alcalde es revisar el tema de los límites veredales, revisar los centros poblados, también revisar algunos temas ya de la implementación y del hacer cumplir la norma, pero de verdad que ha sido difícil con el PBOT que tenemos nosotros para dar claridad a algunos elementos que se tienen en el municipio. Muchas gracias, presidente, y aquí vamos a estar obviamente también para resolver algunas inquietudes de los concejales, si las tienen, o igual en el debate vamos a estar pendientes también de resolver todas esas inquietudes técnicas que tengan. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor alcalde, al ingeniero Juan José por las claridades que se hacen referente a las preguntas del Cabildo Abierto que se realizó el pasado 19 de agosto. Contarles que el día de hoy se radicó un oficio también en la Secretaría del Consejo, entonces como es muy referente al tema que estamos abordando y ya que nos acompaña el alcalde y el ingeniero Juan José, procedo a dar lectura por si de pronto se da alguna respuesta referente al oficio. San Vicente, agosto 25 de 2023. Señores honorables concejales, Consejo Municipal San Vicente Ferrer en sesión. Asunto: observaciones Cabildo Abierto realizado al margen del debate al proyecto de acuerdo número 2023, por medio del cual modifican unas normas urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia, acuerdo 008 de 2017, y se adoptan otras disposiciones. En mi calidad de ciudadano en ejercicio y después de haber asistido a la sesión del Honorable Consejo del pasado 19 de los corrientes, donde se evidenciaron demasiadas inconsistencias en el acuerdo 008 de 2017 que plantea la administración municipal corregir con este proyecto, me permito dejar de conocimiento del Honorable Consejo Municipal mis apreciaciones con respecto a los cambios que se plantean y que en ningún momento corrigen los yerros del acuerdo pasado. Primero, de acuerdo a las intervenciones escuchadas en el Cabildo Abierto, los problemas de ordenamiento son diferentes a lo que se plantea en el proyecto actual. Segundo, con este proyecto se pretende solo justificar las actuaciones hechas por la administración municipal actual, que a sabiendas de los errores los interpretó a su favor y otorgó licencias sin ningún control urbanístico en todo el territorio municipal. La pregunta es si existían estos problemas, por qué se plantean las correcciones después de haber realizado todas las actuaciones y no antes para poder enderezar el rumbo del acuerdo 008, pese a que el señor alcalde ya tenía conocimiento de los mismos porque tuvo oportunidad de conocerlo siendo presidente del Consejo cuando se aprobó este acuerdo. Es evidente que la administración actual ha actuado con dolo, dando permiso y licencias de loteos y urbanizaciones sin control con las normas urbanísticas clara y pretende con este proyecto solo justificar sus actuaciones, pero en el mismo no se evidencian las correcciones que requiere el ordenamiento del territorio. La pregunta es: ¿ustedes, honorables concejales, legislan para el municipio o defender los intereses del alcalde de turno? Atentamente, Evelio Gómez Orozco. Queda leído entonces el oficio que fue radicado la tarde de hoy acá en la Secretaría del Consejo. Tiene la palabra el señor alcalde.
Bueno, muy buenas tardes, ingeniero Evelio, doctor. Aquí estamos obviamente, como siempre lo hemos hecho, para responder las inquietudes de todos. Yo puedo ser consciente que uno en lo público no se las sabe todas. También soy consciente que uno plantea un plan de desarrollo con muchos sueños y que el día a día tiene sus complicaciones. Lo público no es fácil. Y usted, que tiene mucha más experiencia que nosotros, que incluso fue concejal, que también sería interesante saber durante los periodos como concejal qué hizo, pues no en los otros temas, no me importa, pero sí qué hizo por planear bien el municipio, por aconsejar al alcalde de turno, por traer propuestas también para que ese POT que estaba en ejecución, o no sé si lo aprobaron mientras ustedes fueron concejales, se hubiera preveído todas estas cosas que estaban pasando en el territorio. Pero eso es muy difícil, hablar después es muy fácil, pero la realidad de lo que nosotros tenemos internamente en la administración municipal es complejo. A nosotros, el 1 de enero del 2020, cuando llegamos a la administración, teníamos un plan básico de ordenamiento territorial vigente, que cumplió todos los trámites, todas las aprobaciones, y que yo, así como todas las otras normas y leyes, tenía que cumplir, con todos los vacíos que tenía y todas las dificultades que tenía. Yo soy consciente que había muchas cosas que a mí no me gustaban, pero también soy consciente que muchas cosas, como lo decía ahora, eran concertadas con las diferentes autoridades. Y también soy consciente que uno en el consejo, si bien yo era el presidente, no teníamos incidencia sobre muchos aspectos ya concertados con la autoridad ambiental. Yo creo que ahí también uno tiene que tener claridad y no es en aras de librar responsabilidad, sino de definir el alcance y la responsabilidad de cada una de las entidades. El Consejo Municipal no legisla sobre temas ambientales, sobre temas y sobre algunos temas pues clavos que van en el PBOT y que son normas a veces de mayor, de un rango mayor al local. Entonces, nosotros hicimos el ejercicio, muy juiciosos, estudiamos, hicimos muchos aportes. A lo mejor parte de todos los aportes que hicimos mejoraron algunos aspectos que si no los hubieran hecho serían más los errores que se tenían. Nada es perfecto y uno quisiera que estos documentos fueran perfectos, pero créame que después de la aprobación nosotros pensamos que era un buen documento, pero al momento de la implementación es donde hay dificultades. Mire, todos los programas sociales que tiene el gobierno nacional, y esos sí son gobiernos de derecha e izquierda, apuntan a un objetivo, a impactar a las comunidades más vulnerables. Y ustedes han visto cómo es de difícil la ejecución con ser de programas sociales. Imagínense la ejecución de un plan básico de ordenamiento territorial que tenía algunas dificultades, algunos vacíos. Nosotros desde el principio, y por eso yo creo que finalmente con la carta lo que dice es que sí es necesario aprobar el PBOT, porque si no, pues seguiremos con esos vacíos y seguirá la próxima administración también interpretando de acuerdo al profesional que haya, que es que no tienen otra posibilidad, no tienen otra herramienta, y por eso nosotros lo estamos haciendo. Y yo le dije ahora, para mí hubiera sido maravilloso poder haber hecho este proyecto el primero, el segundo año, pero créame, no hay un caso en el oriente, porque no conozco los otros, porque muchos municipios ni siquiera lo han implementado, están simplemente abiertos, subdividiendo como quieran y haciendo como quieran. No hay ningún municipio donde un proceso de esto se haya hecho en menos de 2 años. Y nosotros pues obviamente teníamos que hacer un diagnóstico primero, no era hacerlo, era hacer un diagnóstico para que Cornare nos aceptara esta revisión excepcional, que de entrada cuando la propusimos nos dijeron que no. Y cuando la propusimos ya teníamos que haber tenido un diagnóstico muy claro de todo lo que se iba a hacer. Entonces, yo estoy muy tranquilo porque realmente lo que a veces uno trata es que se haga, se cumpla lo que hay, así no nos guste. Yo hubiera querido que en esas zonas de parcelaciones fuera más limitado, más clara la cosa, pero la norma estaba. Y tristemente, y yo lo he comentado con algunos concejales y con todos los ciudadanos, hay unos vacíos que es muy complicado interpretar. A mí me preguntan a veces, venga, en la zona de parcelaciones o de condominios, que todas esas vías las entregan al municipio. Yo a veces hasta me rasco la cabeza, yo como el municipio, y así está en la norma, seguir recibiendo vías para mantener como.
cuando debería estar a cargo del parcelador, cuando debería estar a cargo de ellos mismos que son los que se benefician. Esas no deberían ser pues las únicas compensaciones. Y también nosotros vemos todo el tema de porcentajes y todo cómo está la norma, a veces también se presta para interpretación. Por ejemplo, cuando hablan de condominios en el PBOT, no dice que la medida mínima sea 2.500 metros, habla de que son 4 predios por hectárea, que es distinto, y que se puede manejar por coeficiente. Entonces hay unas normas ahí que no nos dejan a nosotros hacer un buen control y seguimiento. Y hay otras normas que son del nivel nacional, el tema de los retiros de las vías. Es que nosotros no hemos negado, por ejemplo, que a eso hay que hacerle control. Nosotros tenemos un proceso de revisión de todas las construcciones que hay alrededor de las vías. También, como lo dijo Juan José ahora, también hay unas normas que permiten unas construcciones livianas y provisionales, la palabra es muy importante, en esas franjas, mientras el Estado no la requiera, se pueden dar licencias temporales hasta por 5 años. Eso también está en la norma, y a veces la gente conoce la norma y viene a exigir el cumplimiento de la norma, y a veces ya la gente no contrata los ingenieros, los ambientalistas y todo, sino los abogados para que le den interpretación a la que ellos consideran a la norma. Y estamos llenos de quejas, estamos llenos de todo, no por las licencias, sino por las que no damos. Es que también nos ha tocado negar muchas. Y hay muchas zonas que si no se hubiera aprobado ese PBOT tampoco todo es malo, pues entonces en su momento estaba todo el mundo con una teoría, y yo me acuerdo que cuando yo llegué al consejo simplemente decían 3.300 parta, en ovejas, en cruces, en corrientes 3.300 parta, eso lo estaban así, y eso era lo único que tenía todo el mundo claro. Y hasta yo, si no se hubiera definido unos polígonos de parcelación, entonces imagínense en estos años todo lo que se hubiera partido en otros territorios. Y también lo hemos hablado, han utilizado otras figuras. Yo a veces voy y yo mismo veo, ¿por qué resultaron sacando 10 predios por decir algo, en la Magdalena si no se puede parcelar? Va uno, tenían 3 escrituras, y la norma quedó por allá en un artículo del PBOT que de una escritura se pueden sacar 3 predios. Y entonces así, una persona, antes tenían la tradición que tenían 3 escrituras, la unificaban en una, ya no, ya después se dieron cuenta que era negocio tener 3, 4, 5 escrituras, y así lo hacían. Entonces lo que a veces parecía que era una finca de un solo señor, el señor como compró por partecitas, nunca las englobó, y resultaba con todas las escrituras, y pasaba eso. O a veces en las sucesiones, que las sucesiones también era complejo el manejo que se daba. Ya también yo había hablado de que se corregía en el PBOT, pero no hay necesidad casi, pues, pero muy bueno sí queda, porque ahorita hay una directiva de registro que no va a hacer esas subdivisiones, sino está primero todo el movimiento previo y toda la sucesión definida, entonces la sucesión ¿cómo se dice? Resuelta. Entonces hay unas cosas ahí complejas que se tiene que considerar muchas cosas, pero como le digo, no, pues, y yo no voy a decir y evadir responsabilidades. Nosotros teníamos también la posibilidad de estudiar, de todo eso, pero hicimos un muy buen ejercicio, muy juiciosos, no tenemos por qué sabérnoslas todas. Si yo fuera experto en el tema, con toda seguridad hubiera aportado más. Si en ese momento supiera y conociera todo lo que ya sé hoy, conozco hoy, con toda seguridad hubiéramos mejorado mucho más ese documento, y con toda seguridad en la implementación, si hemos cometido errores, trataremos siempre de subsanarlos de la mejor manera, pero no ha sido con mala intención ni más faltar. Y nosotros, ustedes saben, usted que conoce todos los territorios, haga ya el ejercicio en cualquier municipio de Colombia. ¿Cuántos community individuos hay? ¿Cuántas dificultades al momento de la escrituración hay? Que nosotros, gracias a Dios, y que hemos podido medianamente entregar licencias, no estamos previniendo problemas a futuro. Y también le hemos advertido a la gente, no, si ustedes hacen eso, es responsabilidad de ustedes. Cada uno de las personas que tienen predios están buscando cómo evadir la norma, y muchos la encuentran, otros hacen las cosas sin pedir permiso,
tendrán muchas dificultades, pero nosotros estamos haciendo también las actuaciones para eso. Cuando llegamos a la administración municipal había una inspección y esa inspección tenía todo a cargo, creamos otra inspección y eso tampoco les daba porque entonces nos resultamos en la pandemia llevando todos esos procesos de los comparendos que diario eran 10, 15, 20 y todos había que resolverlos, no nos daba abasto, teníamos procesos de infracción urbanística, teníamos procesos de violación de normas de los acueductos, teníamos todos los procesos, eso ha sido muy difícil para un municipio como este y también buscamos la otra alternativa y creamos una tercera inspección de control urbanístico específico para hallar todos esos procesos. Entonces desde el principio hemos estado en la línea de corregir el documento, de hacer control, que era otra de las cosas que se confundían en el cabildo. Una cosa es la norma, otra cosa es el cumplimiento de la norma. Ahora ya hay dos entidades independientes, una cosa es planeación, otra es la inspección, que son independientes y llevarán los procesos independientemente. Entonces, pues, independiente de lo que se diga, usted sabe que cuando uno está en estos cargos, tiene que tener la capacidad de soportar muchas cosas, hasta el desconocimiento de muchas personas y también saber responder amablemente y con toda la justificación. Yo estoy tranquilo y parte de esa tranquilidad es que hemos hecho un muy buen documento ahorita para corregir muchos de esos errores y de verdad sí, es mucho el tiempo y créame que yo hice el mayor esfuerzo para que en el segundo, el tercer año hubiéramos podido entregar esto, pero también hagan una indagación rápida y se va a dar cuenta que este es de los procesos que más rápido se ha concertado en Cornare y que tuvimos dificultades porque la misma entidad también tenía que asumir responsabilidades, porque también hay que decirlo, a lo mejor lo de los errores que habían en el primer PBOT, muchos fueron errores desde la concertación con Cornare, ni siquiera el paso por el consejo. Entonces, y después también en los posteriores documentos del manual de urbanismo y de la reglamentación de la subdivisión rural. Entonces, mire que solo con esos dos conceptos, mire que nosotros actuamos de muy buena fe y también por eso es que nosotros estamos haciendo todo este proceso de revisión de la norma urbanística y no queríamos que nos quedara nada por fuera. Por eso también teníamos que hacer las cosas bien, revisar bien, adoptar todas las sugerencias de todos los expertos, todo para que quedara un documento, no sé si perfecto, pero sí mucho mejor que el que teníamos, con toda seguridad, y eso tampoco lo puede decir uno, en 1 o 2 años nos daremos cuenta, ves, qué bueno haber tan bien corregido esto, pero es igual, si nos quedamos aquí revisando y revisando, no lo entregamos nunca, y la idea era esa. Muchas gracias, presidente, espero haber aclarado esa situación, y creo que la carta independiente, pues yo creo que yo ya tengo un poquito de aceite ya después de 4 años de alcaldía, donde uno le ha tocado trabajar, incluso con los cuestionamientos de muchas personas, hemos estado demostrando que estamos haciendo una buena gestión y que estamos haciendo un trabajo muy interesante por todas las comunidades con unos indicadores muy interesantes y que hoy San Vicente es otro y después de tanto tiempo uno también tiene que aceptar con humildad y con mucha paciencia los cuestionamientos de la comunidad y ya quedará, yo creo que el futuro dirá si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero creemos pues que hemos actuado de muy buena fe. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor alcalde, por la claridad respecto al oficio. Agradecerle también al ingeniero Juan José por las claridades que hace sobre las preguntas generadas en el Cabildo Abierto. Aunque no hay intervención de los concejales ni nada, sí quisiera de pronto hacer claridad sobre algo, y es que el PBOT que rige hoy en el municipio, pues finalmente se construyó en su tiempo y no se tenía el desarrollo que se tiene hoy. Esperemos, y lo hago como por salvedad a los concejales, nosotros como concejales estamos aprobando, estamos discutiendo, estamos revisando esto que se está presentando hoy. Esperemos que a la vuelta de 3, 4 años no tengamos que decir que quedaron muchos vacíos, por eso tratamos de hacer un ejercicio juicioso, estamos revisando, estamos escuchando la comunidad y esperamos verdaderamente que después no tengan que decir, vea, quedó esta problemática, quedaron estas dificultades, porque no es para eso que nosotros aprobamos un PBOT o que se estudia. Entonces era como sobre eso, y nuevamente pues agradecerles tanto al ingeniero como al alcalde por hacer claridad de los temas,
también a las personas que nos acompañan en las barras por estar pendientes, porque no es solo generar las preguntas, sino estar pendiente de las respuestas que se dan a partir de las personas pues encargadas o las personas idóneas para esto. Continuamos entonces, secretaria, con el orden del día. Cuarto, proposiciones y varios. Entramos entonces, compañeros, en el campo de proposiciones y varios. No, continuamos entonces, secretaria. Quinto, cierre de la sesión. Bueno, antes de cerrar la sesión, para los compañeros concejales, ya recibieron en el correo y en el WhatsApp las actas desde la 037 hasta la 054, para que por favor las revisemos, que el jueves se les dará aprobación. Lo otro es que toda la comunidad y obviamente los que están acompañándonos hoy en las barras y los compañeros concejales, quedamos invitados para la sesión del día de mañana a las 10 de la mañana con el PDA, que acabaron de confirmar que sí asistirán a esta sesión después de que se ha tenido pues como tantas dificultades, ha tocado moverla, entonces hemos estado como muy a la espera de que nos puedan acompañar. Quedan entonces invitados para la sesión del día de mañana a las 10 de la mañana. Que me dice la secretaria que ya se estará avisando a la comunidad oportunamente cuando se da el primero y segundo debate a este proyecto. Que tengan entonces una feliz resto de tarde, una feliz noche y como les dije, nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana con la ayuda de Dios.